Buenas noches a todos. Qué gusto tener una noche de museos más por parte de la Sinagoga Histórica. Tenemos algo de gente en presencial, lo cual nos da muchísimo gusto, y otra más gente que se está conectando por el Zoom o el Facebook de la sinagoga. Así es que bienvenidos a todos. Pues hoy tenemos una plática muy especial, muy diferente, con un amigo de la sinagoga, que es Daniel Ruiz, que por muchos eventos antes de la pandemia, él de manera generosa y amorosa fue a nuestros eventos a filmarlos, a hacer como una presencia visual que dejó grabada y que siempre le vamos a estar agradecidísimos a Daniel. Pero bueno, él tiene pues mucho más en su haber, ¿no? Además de que estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Daniel Ruiz es creador de La Pendolica, que es un sitio de Facebook que quizás ahorita nos puede platicar un poquito. Me gustaría que nos cuentes, después de que te presente Daniel, qué es esto de La Pendolica para que la gente lo conozca, se meta, le dé like y lo reciba, porque lo que hace Daniel es un rescate del legado sefaradí, del legado del judaísmo sefaradí, y esto es muy importante. Además, da muchas charlas en la UNAM sobre hebreo y tiene 3 libros publicados. Uno es La Cábala del Shabbat, otro es Pensamientos sobre la Jalará, ya nos contarás también qué es esto, y este que nos reúne hoy sobre seres mitológicos en el judaísmo. Entonces, sin más, me gustaría pasarle la palabra a Daniel y les recuerdo que esta plática queda grabada en el Facebook de Sinagoga Histórica Justo Sierra. Pues bienvenido, Daniel, gracias por pues por esto que nos vas a compartir, que estoy segura que va a estar muy interesante. Adelante. Sí, Mónica, gracias. Y buenas noches a todos aquí los que vinieron a presencial. Digo, fuera del riesgo que, entre comillas, puede representar venir acá, más que nada no por la pandemia, sino por venir al centro. Eso nos da gusto que se den el tiempo de poder compartir y participar de estas actividades, que siempre es un gusto, ¿no? Como mencionaba Mónica, tengo la fortuna de ser casi de la familia de este lugar. Y ahora casi siempre estoy del otro lado, ¿no? Siempre estoy atrás cubriendo los eventos y ahora me toca pues, compartir con la gente un poco de lo que también me toca trabajar en el espacio de La Pendolica, que como mencionaba Mónica, bueno, es un espacio que se ha creado para difundir lo que es la cultura sefaradí, ¿no? Todo lo que es el judaísmo de España y donde todos los lugares a los que se emigró el judaísmo que nació ahí en esa época y tiempo. Y lo que hacemos es precisamente cubrir eventos de tipo cultural, musical, hacemos también producción de videos musicales con algunos grupos en todo el mundo. Entonces tratamos de hacer rescatar tanto el legado musical como el cultural y por supuesto el religioso, que es de alguna manera el que nos puede interesar un poco más, como es el caso de hoy. ¿Por qué? Porque justamente dentro del mundo judío tan vasto que es, la parte de sefaradí siempre ha tenido un lugar especial, pero por circunstancias, digamos, de tiempo y espacio, a veces no resuena tanto en los medios de comunicación. Entonces, por eso surgió la idea de darle un espacio, en este caso virtual, para poder difundir todo lo que la cultura sefaradí tiene, ¿no? Y hoy, aunque lo que vamos a hablar hoy no es exclusivo del mundo sefaradí, sino es propiamente del mundo judío en general, vamos a enfocarnos un poco en las fuentes que son más usuales en el mundo sefaradí, por decirlo de esa manera, porque hay muchas fuentes que son más de España, más de Turquía, más de otros lados, y vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Como mencionaba Mónica, este tema como tal existe ya en un libro físico, ¿no? Ahora sí que comercial, que es una colección de varios libros que ya hemos estado publicando en el espacio de La Pendolica, y como tal el libro se llama Animales míticos del Tanaj. Ahorita vamos a hablar un poco por qué se llama así. Y lo que trata el libro, o lo que buscaba el libro en su origen, es justamente hablar de 13 animales en particular, porque hay muchísimos en el Tanaj, o sea, en la Biblia hebrea, que las fuentes judías nos hablan, y que a veces no tienen un espacio tan amplio como deberían, ¿no? De repente hay referencias, de repente hay menciones, pero no había, al menos en español, un espacio para poder hablar con detenimiento de ellas, ¿no? Que es lo que vamos a intentar hacer hoy, de manera breve, por supuesto, porque el libro pues, trata de 13 criaturas en total, de las muchas que hay,
y hoy vamos a hablar particularmente de dos, ¿no? Que son las que creo que son un poco más fácil de explicar, entre comillas, o podemos resumir de manera más concreta lo que podemos saber de ellas, ¿no? Entonces vamos a dar inicio como tal a la parte de la presentación. Si me ayudas, Vania, con la primera diapositiva. Y vamos a hablar primero de un término que es importante definir, porque la conferencia se tituló Seres mitológicos del judaísmo, que es una palabra más o menos común o accesible para todos, ¿no? Pero la realidad es que podemos de preguntarnos primero si hay una mitología judía o no, porque por mitología generalmente asociamos ese término al tema de leyendas y cuentos fantasiosos de una cultura, ¿me explico? Pensamos generalmente en la cultura griega, que es lo que podemos tener más accesible de este lado del mundo. Pero por supuesto en otras partes del mundo lo griego a veces no pinta tanto, ¿no? Y eso es importante definir realmente qué podremos definir como mitología. Y entonces vamos a empezar a ver, Vania, por favor, la que sigue. Primero definir acerca de dos términos. Esto no es purismo, simplemente es para poder entrar en materia de lo que queremos explicar, porque podemos diferenciar entre mitología y mítica. La mitología es lo que acabamos de platicar, que es la idea de leyendas y cuentos de una cultura, y bueno, se transmiten de generación y cada quien le da su versión, como en el caso, les digo, de la griega, pues, Platón hacía su versión, Sócrates hizo su versión de lo griego, y así cada filósofo fue dando su versión y su propio acomodo, y hasta nombres de lo que eran los personajes míticos, pero mitológicos. Pero si hablamos de mítica, hablamos realmente de una serie de cuestiones culturales que se agrupan en una sociedad en un determinado tiempo, que en este caso no serán considerados necesariamente mentiras, ¿me explico? Sino así una colección de historias y vivencias de ciertos personajes. Hasta cierto punto el Talmud, que es un libro que vamos a citar ahorita más adelante, podemos definirlo como una parte de la mítica del judaísmo, es decir, un aspecto cultural que se ve representado en este caso en un libro, en el caso del Talmud, y en otros aspectos que vamos a definir, pero en lo que vamos a tratar ahorita es el aspecto de la mítica que hay en el judaísmo, es decir, una colección de personajes que son, digamos, tangibles, que son comprobables, que son de alguna manera estudiables, y por eso tenemos, al menos en el libro, citadas un montón de fuentes, tanto documentales, históricas y hasta filosóficas, respecto a cada uno de estos personajes, ¿no? Por favor, Vania. Hay una situación que hay que definir y por la cual de repente estos personajes en el judaísmo parece que no brillan o no han resultado como tan interesantes o tan famosos. ¿Por qué? Porque generalmente, no es que sea malo, pero mucha gente cuando ve la religión, tanto en lo que es el judaísmo como yo creo que en cualquier religión, por decirlo de esa manera, se comprometen más en el aspecto práctico de la religión, o sea, en el tema de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué está bien visto, qué está mal visto, qué puedo empezar a practicar o qué puedo dejar de hacer para no ser parte del resto. ¿Me explico? Ese enfoque práctico de las religiones en el judaísmo llega a suceder a veces, pero la realidad es que estos espacios que hay en el judaísmo no es el único. O sea, la parte práctica de la religión está ahí de manera vivencial, pero por supuesto, al menos el judaísmo hay que entenderlo desde el punto de vista cultural. O sea, el judaísmo como tal es una religión o una cultura asiática. No es una religión africana, no es una religión americana o oceánica, mucho menos europea, aunque tiene mucha presencia histórica ahí, pero en términos reales es una cultura asiática, y por asiática hay que compararla y definirla en el contexto en que se da. Vamos a decir, todos los países que aparecen en el Tanaj, en la Biblia hebrea, surgen justamente en esta región del mundo. Estamos hablando que el libro de Esther sucede en Persia, el libro de Daniel surge en Babilonia, muchos de las narraciones del Génesis están dadas en lo que es ahora Irak y Arabia Saudita. Explico, toda esta región es Asia. Entonces tenemos situaciones culturales, idiomáticas, religiosas, gastronómicas que son y pertenecen a ese mundo. Y por eso vamos a ver cómo hay una cierta correlación entre lo que es la cultura asiática y lo que vamos a estudiar un poquito ahorita, ¿de acuerdo? Vania, por favor. La situación también por la cual de repente estos personajes que vamos a tratar hoy, de manera breve, se da justamente porque no hay un acceso como tal tan grande a los textos donde se habla de ellos. Realmente lo más accesible, por supuesto, es el Tanaj, la Biblia hebrea, lo que se conoce en el mundo como el Antiguo Testamento, pero fuera de eso, los libros que realmente nos aportarían fuentes de información para saber estos personajes serían el Talmud, el Zohar y muchas fuentes de la Kabbalah, el Midrash, que son libros que recopilan toda esta cultura, toda esta tradición oral, gastronómica, les digo, religiosa, filosófica y también idiomática, porque hay mucha interpretación, o necesitas para estudiar estos animales mucha cuestión de idioma, mucha lingüística y mucha también filosofía de lo que se llama
la filología de los idiomas para poder entender por qué se llaman como se llaman, por qué se aparecen donde aparecen, y toda esta situación solamente está en ciertos textos que no son tan accesibles para el público en general. Es también la razón por la cual esto a lo mejor puede no ser tan común y tan accesible para todos, ¿no? La razón por la que le pusimos precisamente al libro Animales Míticos del Tanaj es porque muchas fuentes están en el Tanaj, y ahí es donde justamente vamos a empezar a definir cómo a veces por temas de traducción se pierden ciertos detalles. La que sigue, por favor. Les digo, básicamente es en el Tanaj donde los vemos. Con Tanaj me refiero particularmente a lo que es la parte después de la Torá. Tenemos la Torá en el judaísmo, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, y luego tenemos todos los libros de los profetas, los escritos, Salmos, Job, todos estos libros que tenemos en general que complementan la Biblia hebrea. Pero realmente la mayoría de estos animales están mucho más hacia el Tanaj que hacia la parte de la Torá, que sí están en la Torá algunos, pero no todos. Seguimos, por favor. Y particularmente en el Talmud y en el Zohar, como les comentaba, es donde también vamos a tener acceso a este tipo de información, que es muy valiosa, pero que si lo vemos de manera práctica, los textos originales del Talmud y del Zohar son en arameo, ni siquiera están en hebreo. Actualmente ya hay traducciones, pero en español, por ejemplo, del Talmud, que es una colección de 63 tomos, ¿no?, del Talmud, porque la gente luego piensa que el Talmud es un libro de frases bonitas que sientan en internet, porque eso es lo que sucede, pero realmente el Talmud es una enciclopedia, por decirlo de esa manera. Entonces el Talmud, siendo en arameo, apenas se está empezando a traducir en español desde hace como 10 años, y apenas van unos cuantos tratados de los 63 que hay. ¿Me explico? Entonces tenemos una distancia muy grande entre el acceso a información y lo que podemos realmente tener en los textos originales. Y en el caso del Zohar también, que estaba originalmente en arameo, hay traducciones en español, que ya ahorita hay una traducción completa en español de 26 tomos del Zohar, y ahí hay que echarse un clavado para poder realmente darse cuenta que están ahí presentes este tipo de personajes y que realmente son muy interesantes. ¿Seguimos? Y vamos a empezar con el personaje que es de mis favoritos y que también vamos a entrar en materia, que sería el Leviatán. El Leviatán particularmente va a tomar una posición especial en el libro. De hecho es el primer capítulo del libro, porque siento que sirve de pretexto para hablar también de otras cosas. El personaje se le da un desarrollo grande, pero ¿cuál es lo que sucede? En esta imagen, que ahorita voy a explicar realmente de qué va, el Leviatán generalmente la gente lo asocia con un pez, que ahorita vamos a ver un poco de qué va. Pero esta imagen, que es de la Edad Media, que se fijan, tiene otros 3 animales. El Leviatán como tal resulta interesante en la parte talmúdica y del Zohar, porque se menciona que es parte de un personaje de lo que se conoce como la Cena de los Justos. Esta Cena de los Justos es más que una cena física, es un tiempo en el cual se habla de que cuando llegue la era mesiánica, en este caso cuando se cumpla el tiempo de la rectificación del mundo y de la sociedad en general, que es de lo que se espera, porque a fin de cuentas tenemos un tramo de historia muy largo que se recorre en el Tanaj y por supuesto años después, pero a este desarrollo se le conoce básicamente como el tikkun, es decir, como el tiempo en el que la gente, como sociedad, como humanidad, nos damos la oportunidad y la obligación de corregirnos a nosotros mismos y también de alguna manera de ser los responsables de que la corrección llegue al mundo. No dejársela necesariamente a alguien más, porque la idea del Mesías como tal en otras religiones siempre es como alguien que viene y te salva, pero en el judaísmo realmente no se entiende así. El Mesías es un líder de una generación que va a llevar a la gente que es capaz de corregir al mundo, justamente a ese grado de perfección, que es lo que Dios espera de la humanidad. Y el Leviatán resulta un personaje interesante porque se dice que se va a servir como cena para estos justos, o sea, para esta gente que se dio la tarea, el esfuerzo, el tiempo, el dinero y lo que quieran, para realmente participar de ese aspecto de la corrección del mundo. Y justamente junto con el Leviatán, que ahorita lo vamos a desarrollar como tal, tenemos otros 2 personajes, que en este dibujo, que no es un dibujo, tan exacto a lo que realmente es, pero ahorita vamos a ver de qué va. El de arriba es un personaje que se llama el Cis, que también viene en el libro, y también en este caso es un ave. Se ve ahí como un híbrido de felino con ave, pero realmente es una especie de ave. Y también tenemos en este caso el Behemoth, ¿no?, que también es un nombre que más o menos resuena en algunas culturas o subgrupos culturales que toman esos nombres, porque le resultan precisamente místicos y le resulta interesante, pero no le dan el contexto que merece, ¿no? Pero en el caso del Leviatán y estos 3, si se fijan, tenemos aquí lo que en restaurantes dirían mar y tierra, o sea, tenemos lo que será un toro y un pescado, y también tenemos unas aves. De hecho, hay una parte que se lee en la entrada del Shabbat que dice que se comen manjares, pescados y aves.
Es decir, es una tríada, digamos, de elementos de los tres tipos de animales que hay, y en este caso hay estos animales que se sirven o se crearon desde el inicio del mundo, hace 5.782 años, para esperar el tiempo. Están en ciertas posiciones del mundo, están como en una especie de criogenización, digamos, en un sueño, esperando a que llegue el tiempo para poder despertarlos y poderlos servir como la cena. O sea, de alguna manera Dios tenía todo preparado y calculado, ¿no? O sea, como buen anfitrión tenía todo en el refri, así literal, y entonces lo que va a hacer es sacarlo cuando llegue el tiempo para poder disfrutar de la gran cena de los justos. ¿Seguimos, por favor? Y hay que empezar también en el caso de Leviatán a definir lo que no es, ¿no? Primero hay que ver qué no es y luego vamos a ver qué sí es, porque eso es justamente donde se pone interesante. El Leviatán como personaje se le ha dado, les digo, muchas caras y muchos rostros, incluso el nombre lo han usado para cosas inadecuadas porque no tiene nada que ver, pero de entrada podemos decir que no es una ballena. Actualmente en el hebreo moderno, Leviatán, para una ballena se le dice Leviatán, y está bien porque de alguna manera necesitas una palabra para referirte a un animal que es, digamos, considerablemente grande. ¿Me explico? De los animales marítimos que tenemos cierto acceso, la ballena es de lo más grande. No, a lo mejor no es el más grande, pero de alguna manera es lo que tenemos mayor contacto con él. Y de ahí viene la asociación de decirle Leviatán a la ballena, pero realmente no es una ballena, ¿no? En este caso no es ni la de Pinocho, ni Moby Dick, ni nada de ese estilo, sino es un pez totalmente diferente, que se parecería más a esto, pero ahorita vamos a ver cómo es. Ahora también, en este caso, no es un demonio, ¿no? A lo mejor han visto este tipo de símbolos en algunos lados, que es un pentagrama con una cara de una cabra. Si no lo han visto, pues está bien, no se pierden de nada. Pero lo que hace este pentagrama es poner aquí las letras del nombre de Leviatán. En este caso tenemos la letra Lamed, Vav, Yud, Taf y Nun, que formaría el nombre de Leviatán. En este caso, en esta simbología, toman el pretexto de que son 5 letras que forman el nombre de Leviatán para meterla en esta simbología de los 5 picos que usan ciertas religiones, ¿no? Nada que ver porque no tiene nada que ver en una cabra, porque realmente es un pez y porque definitivamente no es un demonio, ¿no? Que yo sepa, el cristianismo lo ha tomado como una interpretación de que supuestamente es el Satán, pero el Satán es otro personaje que no tiene tampoco nada que ver con esto, ¿no? Seguimos, por favor. Ahora, también una interpretación que se llega a dar en ciertos aspectos, que sí tiene parte de razón, ahorita vamos a detallarlo, realmente se asocia que Leviatán es el pez que se traga a Jonás, o sea, a Jonás. ¿Qué sucede en términos reales? Cuando lees el texto original en hebreo, tú vas a ver que dice que se lo tragó un pez. No dice Leviatán, dice un pez, dice daga, es la palabra que usa en hebreo. Pero después resulta algo interesante que también mucha gente ignora, que después en el capítulo 2, donde empieza el tema de que se lo traga el pez, dice que después se lo traga un dagá, cambia el nombre, de dag a dagá. Los comentaristas nos dicen que ese pez era un pez masculino, el que sea, un pez grande obviamente para que se traiga un ser humano completo, pero después dice que se lo traga una dagá. Es decir, en este caso sucede que hay 2 peces, un pez que se traga inicialmente a Jonás y que lo que hace es descenderlo a las profundidades del mar, básicamente como una cápsula protectora porque la presión del mar pues, aplastaría a Jonás, ¿estás de acuerdo? Entonces lo que hace este pez es protegerlo para que venga un segundo pez y se lo trague, para que entonces en el segundo pez baje todavía más y pueda tener acceso ahora sí al Leviatán. Vamos a ver lo que sigue, por favor. Hay un libro de las fuentes judías que se llama el Pirkei de Rabbi Eliezer, que es un libro que colecciona una serie de información que no es escrita en la Torah, pero que se sabe por tradición, así como el Talmud del Zohar y este libro y muchos libros que existen, porque la gente se piensa que en el judaísmo solamente es la Torah y tal vez el Talmud, si les da bien, pero realmente libros de fuentes de información hay muchísimos. No solo les digo el Talmud de 63 tratados, sino muchísimos más. Este es uno de los más interesantes porque nos narra cómo fue la creación, realmente qué pasó, quién estuvo, quién te dijo, o sea, muchos detalles de este tipo. Y en el caso de Leviatán, nos dice justamente que Jonás, cuando es tragado por el segundo pez que es femenino, ese segundo pez lo lleva ante Leviatán. ¿Por qué? Porque Leviatán está en las profundidades del mar. Ahorita vamos a ver exactamente cómo se debería ver supuestamente. Pero ¿qué sucede con Jonás? Que aquí es lo interesante. Se supone que Jonás tiene un papel como tal, aunque mucha gente tiene sus opiniones, las fuentes nos confirman que es un personaje que realmente no muere. Porque en el final del capítulo 4 de Jonás nos dice que bueno, él se siente triste por lo que pasa en todo el libro, perdón, pero de alguna manera nunca nos dice que se muere. Eso no significa que viva toda la vida, pero realmente las fuentes nos dicen que es un personaje que vive sin morir. ¿Y eso qué significa? Bueno, que tiene un papel para desarrollar en un tiempo futuro. ¿Cuál es el papel que tiene Jonás con el Leviatán? Dice que justamente Jonás va a ser el encargado de degollar al Leviatán como pez, ahora sí que prepararlo y hacer sushi si quieren, pero a fin de cuentas le va a tocar esa chamba.
Por muchas razones que es largo explicar, pero bueno, a fin de cuentas ese es el papel que toma el Leviatán en términos reales en la historia de Jonás. No es el pez que se lo traga, sino es un pez con el que habla. Y aquí en el capítulo 10 de Rabbi Eliezer nos habla más o menos que trataron y que platicaron. Se vuelve muy interesante y muy rico, pero pues no nos da el tiempo, ¿no?, para esa plática. Vamos a seguir, por favor. Vamos a ver justamente que en el caso de Leviatán tenemos la representación en este caso. Ay, espérame, un poquito antes, para que no me queme el celular. Tenemos que el Leviatán, realmente si se fijan en el caso de Isaías y en el caso del libro de Job, que ahorita lo vamos a ver más en detalle, nos dice que es una serpiente. Pensaríamos que es un reptil, ¿no? De alguna manera tiene lógica. La palabra Nahash en hebreo es una serpiente, pero si lo vemos también más a profundidad, la serpiente primordial que se le conoce, podemos asociarla tal vez con la serpiente del jardín del Edén, o en este caso esta serpiente. Las serpientes en el inicio de los tiempos no eran como las conocemos. Justamente algo que se nos describe es que tenían muchos colores las serpientes. En el caso de la del jardín del Edén tenía manos y brazos. Sí tenemos cosas que en la cultura popular no han permeado porque realmente están en las fuentes judías. ¿Me explico? Pero en el caso de Leviatán sí tenemos que es una especie de como de anguila, más que una serpiente, pero es la palabra que se usa para describirlo porque es lo más parecido, porque de alguna manera se le llama Leviatán y le llama serpiente para referirse a la forma. ¿Me explico? O sea, que es como larguita, como un gusano, obviamente bastante grande, y de hecho tiene un aspecto... Este dibujo me gustó mucho porque tiene estas como plumas, que bueno, son escamas que le sueltan, pero de alguna manera cumple con este requisito de ser un animal con escamas visibles pero brillantes. En este caso tiene unas aletas también bastante grandes. ¿Por qué tiene aletas? Porque es un pez. Como les digo, tiene que cumplir con la cuestión de que es un pez que se va a servir. Y para ser un pez que se va a comer, tiene que cumplir con los requisitos de un pez kosher. Y un pez kosher tiene que tener aletas y escamas. Si un pez o un ser marino no tuviera aletas y escamas, no se podría comer. En este caso no se comen camarones, no se comen pulpos, no se come jaiba, animales del mar que no cumplen con esos requisitos. Entonces, para que fuera un animal llamado serpiente no se podría comer porque sería un reptil que está prohibido comer. Pero realmente, como sabemos que es un pez, entonces sabemos también por definición que tiene que tener aletas y escama para poder cumplir con los requisitos de poder ser ingerido en esta cena de los justos. ¿Ok? ¿Seguimos? Lo interesante también de Leviatán es que como personaje lo podemos ver replicado en otras culturas. Hay unas similitudes que ahorita vamos a hacer unos ejemplos, porque ejemplos hay muchísimos, pero en el caso de la cultura maya, que a lo mejor lo han escuchado, a Kukulcán, que es un personaje que a fin de cuentas es una serpiente emplumada, o sea, con muchos colores. Aquí en el caso de Kukulcán me gusta más tomarlo como inicio, ¿por qué? Porque Kukulcán como personaje es un personaje que tiene que ver con el inicio de los tiempos y también con el fin de los tiempos. De alguna manera, si no es el encargado de destruir el mundo, como en algunas culturas se da, sí es un personaje que tiene que ver con el agua, porque a fin de cuentas batallará con el Leviatán, y también tiene que ver mucho con el status quo de la naturaleza. En los detalles, les digo, finos del Leviatán, se explica que muchas cosas o muchos fenómenos físicos y meteorológicos tienen que ver con el Leviatán. Si de repente se movió, algo pasó en alguna parte del mundo. Si estornudó, algo pasó. Si abrió la boca, porque se dice que su aliento es sumamente caliente, que puede realmente llegar a carbonizar lo que está cerca de él. Entonces, ese tipo de fenómenos físicos que se dan en el planeta se asocian en las fuentes judías también al Leviatán. Algo que parecería o sería similar a lo que pasa con Kukulcán, que tiene que ver con el viento, tiene que ver con el agua, tiene que ver con el sol, en fin, explico, tiene similitudes. Entonces se ve muy interesante. Como les digo, a fin de cuentas, la cultura asiática da origen a muchas historias o personajes, y en este caso se van replicando y cada uno le va dando un poco su toque personal, o le va cambiando el nombre, o le va cambiando algunos detalles porque se va transmitiendo, digamos, de manera oral. Y en la oralidad se pueden perder detalles. En el caso del judaísmo se han enfocado mucho a tratar de mantener la tradición lo más fiel posible y por eso ahora se ha escrito, para precisamente evitar perder de entrada la información valiosa de los detalles, ¿no? ¿Seguimos? Más cercano tenemos a Quetzalcóatl, que es básicamente lo mismo que Kukulcán, nada más que con otro nombre, en otra historia, en otra dinámica, y a fin de cuentas tenemos algo que es muy interesante. Se fijan, en el caso tanto de Kukulcán como de Quetzalcóatl, hay algo que lo representa muy bien. No es una serpiente del todo, porque una serpiente, si se fijan, únicamente tiene colmillos, ¿no?, que son los del veneno. En este caso, se fijan, tiene dientes, tiene una dentadura completa, igual Kukulcán. En este caso, el Leviatán tiene una dentadura completa. También se nos habla de los dientes. Justamente les digo, cuando abre los dientes, en este caso no serían los colmillos, sino los dientes, dice que expulsa un aliento carbonizante, ¿no? Entonces, tenemos similitudes en esos aspectos también y en esos detalles. Bueno, ya se adelantaron, pero
En el caso de la cultura nórdica, ¿no? Y también en Asia, por decirlo de esa manera, entre comillas, tenemos a Jorgurmander, ¿no? Espero haberlo dicho bien, pero básicamente es una serpiente que está en el mar, ¿no? Y que curiosamente está supuestamente rodeando un árbol que es un árbol que sostiene los mundos, ¿no? Que se le llama el Yggdrasil, y ese Yggdrasil se supone que sostiene el planeta Tierra, y entonces está rodeando el Jorgurmander a este árbol, esperando que sea el fin de los tiempos, para traer el Ragnarok, ¿no? Esa es la definición de lo que en la cultura nórdica se conoce, en la cultura vikinga. Entonces tenemos esa similitud de que es una serpiente, que no es una serpiente, sino es un personaje más bien que tiene que ver con el principio o el fin de los tiempos. Coinciden en muchas culturas. Y tenemos ejemplos para aventar para arriba, ¿no? En China tenemos a Shenlong, no el de Dragon Ball, sino así se llama, Shenlong. También tenemos otras aves y otros personajes que se parecen mucho en otras culturas y en otros países, ¿no? Vamos a seguir. Y como segundo personaje que quería traer, sería en este caso el ave fénix. El ave fénix lo asociamos, por supuesto, a la cultura griega. ¿Por qué? Porque el nombre nos viene de ahí. Pero realmente es un personaje que aparece en la Biblia, aparece en el Tanaj. ¿Ah? De alguna manera los griegos no inventaron nada. Hay que verlo también desde una manera honesta. O sea, en este caso la cultura griega ha permeado mucho porque pues, ahora sí que ha habido una sistematización de esa parte, que no vamos a analizarla ahorita, pero vamos a poner una línea de tiempo para que entendamos un poco cómo se dan ciertos fenómenos a nivel histórico, siendo objetivos. O sea, en este caso, la cultura griega surge más o menos 400, 500 años antes de la era común, ¿no? O sea, hace 2500 años, cerrando números. Estamos hablando que son como 200 años antes, tenemos todavía, antes de los griegos, tenemos a los personajes bíblicos todavía como Daniel, Ezequiel, ¿me explico? O sea, tenemos a los últimos personajes bíblicos todavía antes que los griegos. Y si nos vamos todavía 1000 años atrás, 1500 años atrás, tenemos a Moisés. Entonces tenemos una distancia de casi 2000 años entre la época bíblica y la época de los griegos. Entonces, en este caso, no podemos decir que este tipo de animales o personajes vienen de los griegos, ¿me explico? Viene de la cultura asiática que le da origen, ¿me explico? Entonces, tenemos aquí una separación importante que hacer para poder entender el origen de ciertas cosas. Porque si no, nos vamos con la finta de que pues, ellos fueron primero y entonces esto parece una copia, ¿no? Ahora sí que hay derechos de autor y aquí vamos a reclamarlos, ¿no? Entonces, vamos a ver, por favor, ¿qué sigue? Se ignora en el caso del fénix la presencia de él, primero porque está en el Tanaj, como les digo, porque también hay un tema de traducción y de lectura que normalmente no se tiene o no se entiende de una manera fácil y concreta, pero ahorita vamos a ver exactamente cómo es que sabemos que existe el ave fénix, porque obviamente no se llama fénix, fénix es griego, el nombre, pero el personaje, la historia, la leyenda, todo el contexto surge justamente en el Tanaj. Me quiero aquí de alguna manera ir al libro de Job para que vean justamente cómo está pero no está, ¿no? Y vemos aquí un detalle de tema de traducciones que es interesante, ¿no? Si vemos esta cita, el libro de Job, o Job 29:18, ¿cómo se dice? El versículo, el pasuk, dice, con mi nido moriré y multiplicaré mis días como el hol, ¿no? Vamos a dejarlo así en la palabra original. Este es el nombre original del ave. Dice hol. Pero aquí hay un problema de traducción. ¿Por qué? Porque si tú lees hol y buscas en un diccionario hol significa arena. Vamos a ver la que sigue, por favor. Y vamos a ver esta. Les digo, fénix es una palabra que viene del griego, ¿no? Pero hol es una palabra que está en el Tanaj y significa arena. Entonces, justamente de ahí viene un problema de traducción, porque no sabrías que es un ave, y menos con las características que podemos conocer del fénix. Seguimos, por favor. Vamos a ver qué pasa. En el caso de la palabra arena en griego, se dice amos. No tendrá nada que ver amos con fénix, ni hol con arena, ni fénix con el ave, ¿me explico? No había una manera como de cuadrar este tipo de elementos o circunstancias para poder decir, esto es o esto no es. Por eso también se justifica o se entiende que de repente este tipo de temas no sean populares. ¿Por qué? Porque necesita uno ir directo al texto y saber el contexto en el que se dio ese versículo, digamos, ¿no? Vamos a ver el caso de la traducción griega de la Biblia, la Septuaginta. ¿Qué hay opiniones respecto a qué tan buena o qué tan mala es? Históricamente hablando hay que decirlo, la Septuaginta no la tradujeron los griegos, la tradujo el Sanedrín. En este caso era el grupo de 72 rabinos que eran los líderes de la generación del Segundo Templo, y ellos por la invasión griega recibieron la instrucción de traducir al griego todo el Tanaj. Bueno, primero la Torá y luego todo el Tanaj. Pero a fin de cuentas esta traducción la podemos considerar, digamos, fiable en muchos aspectos, porque a fin de cuentas lo que hicieron fue no traducir, sino parafrasear. O
O sea, hay muchas cosas que dijeron, no vamos a traducirlas como las traduciríamos. ¿Por qué? Porque en el contexto hebreo unas cosas se pueden entender de una manera y otras cosas se pueden entender totalmente distintas. Entonces lo que hicieron fue de alguna manera tratar de explicar algunos detalles o palabras. Entonces no correspondería, les digo, el término original con lo que vemos en la Septuaginta. Por ejemplo, el caso más famoso que siempre se enseña es en el caso del Bereshit, del Génesis. Cuando dice, si leemos el texto original del Génesis, dice literalmente, en el principio creó Dios al cielo y la tierra. Pero por tema de traducción, podríamos pensar que en este caso dice Bereshit bara Elohim, en este caso podemos traducir Bereshit como que el principio creó al cielo y a la tierra. Por traducción, realmente esa sería la traducción literal. El principio creó al cielo y la tierra. Eso parecería una herejía, como que el cielo es un ser autónomo, y entonces podríamos decir que ese es el origen de todo y que no hay nada atrás, y que a lo mejor Dios surgió por ahí en el relajo, ¿no? ¿Qué hicieron los desde la Septuaginta? Dijeron, vamos a traducir de una manera que se entienda, y vamos a cambiar el orden de las palabras para no ser literales, y vamos a poner las cosas como son y decir, Dios creó en el principio a los cielos y la tierra. Eso fue lo que escribieron en la versión griega. Y muchas cosas así están en la Septuaginta, y por eso puede servir de fuente informativa para muchos aspectos. Tampoco vamos a decir que es lo máximo, pero de alguna manera nos sirve para detalles que pueden ser interesantes. En este caso, justamente con la Septuaginta, vamos a ver cómo aquí traducen como estélicos fónicos la parte del hol, porque en este caso dice mis días como el estélicos fónicos, esta palabra, que la tenemos aquí fonetizada, este es lo que traduce. Les digo, hol significa arena, pero ¿qué traduce la Septuaginta? Tronco de palmera. Nada que ver, o sea, ¿estamos hablando de la arena o estamos hablando de un ave o estamos hablando de un tronco de palmera? No tiene nada que ver. ¿Por qué tradujeron la Septuaginta tronco de palmera? ¿Me explico? Ese es justamente el detalle interesante. Aquí nos va a dar una idea justamente de que el tallo de palmera es importante dentro del contexto de esta ecuación, digamos, ¿no? Vamos a ver qué sucede un poco para explicar esta parte. En este caso, la palmera fónicos, vamos a irnos al origen de la palabra fénix y después vamos a explicar lo que sucede. La palabra palmera se dice fónicos, que es lo que tenemos aquí, el tronco de palmera. Fónicos es una palabra que después va como cambiando su fonética y cambió por fénix, fónix en este caso, la que tenemos acá, fónix, y después acabó en fénix. ¿Me explico? Porque también ellos sabían que este tronco de palmera se refería a un ave. ¿Qué tiene que ver? Insisto, no tiene nada que ver todavía. Lo que se nos explica es que justamente el ave fénix dice, hace su nido, como dice el libro de Job, arriba de una palmera. Y cuando llega el tiempo en el que se vuelve ceniza, lo hace en una palmera para poderse hacer ceniza y de ahí hacer un huevito y poder resurgir. Entonces, toda esta conexión es muy complicada, pero justamente es hasta que vamos a las fuentes originales e incluso a los idiomas originales para poder entender toda esta conexión de elementos, ¿no? Y hay muchas fuentes históricas que por supuesto validan esta información, todas están citadas en el caso del libro y también de donde las saqué, pues ahí están. Y por eso tenemos este tipo de diferencias. El ave como tal existe y tiene una simbología también muy interesante, porque aquí Job lo que está pasando es reflexionar acerca de si su vida vale la pena o no. Ustedes más o menos a lo mejor conocen el contexto de lo que le pasa, pero está diciendo, bueno, si de alguna manera yo ya pasé por muchas cosas malas y esas cosas malas me van a llevar a algo, tengo de alguna manera que morir como el fénix, o sea, tengo que de alguna manera dejar mi ser en el pasado, o sea, mis aprendizajes, mis vivencias, todo en un aspecto anterior y resurgir como el fénix, es decir, renacerme o reinventarme para poder ver las cosas de una manera nueva. Toda esta pequeña lección está incluida ahí en una sola palabra, ¿no? El fénix, porque esa lección está ahí metida en esa sola palabra, ¿no? Por ejemplo. Ok. Básicamente este es el tema que traía, porque quisiera que hubiera preguntas y respuestas, pero a fin de cuentas, como pueden ver, todos estos personajes, que hay muchísimos, en el caso, por ejemplo, hay un minotauro dentro de la ecuación también de estos personajes que hicimos colección, que pues, no tiene nada que ver, ¿no? Pero justamente el minotauro, en el caso de lo que se redacta la historia, tiene que ver con uno de los descendientes de Saúl, ¿no? Entonces, que a fin de cuentas, siendo hermano de Jacob, se conecta toda la historia, y por el Minotauro es que surge realmente la cultura griega, ¿me explico? Porque acaba vamos a decir, un hebreo metido en una isla griega, y entonces él acaba siendo llamado de otra manera en las leyendas. Entonces, todo este tipo de cambios que ha habido en la historia, porque les digo, fue primero la cultura hebrea, la cultura asiática, y después la cultura griega. Entonces, muchas cosas las conocemos por otro nombre, las conocemos por otro personaje, las conocemos por otro sentido, incluso, como vimos, hasta en otras religiones lo llaman de otra manera. De ahí es que se vuelve muy rico y muy interesante este tipo de personajes.
De alguna manera, esto es lo que traía ahorita. Digo, la invitación ahorita, sé que es breve, pero es para invitarlos a conocer más y poder ahondar en este tipo de temas. Si quieren conocer este tipo de publicaciones, las hacemos constantemente en La Pendólica, como ya platicábamos. Ahí pueden buscarnos en Facebook, también en Instagram y YouTube, lo estamos todavía montando, pero estamos ya empezando a subir material. Y pueden, por supuesto, seguirnos y también sugerir temas y poder ahí hablar de lo que constantemente hacemos. Y si quieren conseguir el libro, pues comercial, lo pueden hacer aquí en esta página y con mucho gusto se les hace llegar. Y pues bueno, eso sería mi participación breve, pero creo que muy enriquecedora de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Sí, claro. ¿Qué se podría decir del dragón? Porque si uno lee Job, entonces... Es que me están hablando. Sí, sí, sí. Tengo aquí unos libros y los podemos dejar para que la gente que venga los pueda buscar. También nos preguntan aquí en vivo qué puedes decir sobre el dragón. Ah, ok, también del dragón me preguntaba. Sí, la pregunta es muy buena porque sí, el dragón, como tal, la palabra dragón viene en griego dracos. Dracos, se oye una música ahí. Alguien, por favor. Perdón. Se metió ahí en la música. Gracias. Sí, la palabra dragón viene del griego dracos. Dracos significa reptil. ¿Qué sucede justamente de Leviatán? Como tiene esta idea de un aliento que carboniza por el calor, fue evolucionando en la parte europea hacia... Otra vez se metió el audio. Perdón. Se metió a las culturas europeas, sobre todo a la inglesa y a la alemana, para transformarse, en este caso, de un aliento caliente y carbonizante a un fuego. ¿Me explico? Y ya tenemos las leyendas de Camelot y toda esta situación, que, digo, tiene lógica. Pero fue como ya la evolución del mismo término, ¿no? Realmente no es un demonio, no es nada, simplemente es un reptil que evoluciona de la idea natural del Leviatán, ¿no? Que tiene esta característica que la comparte, ¿no? Se sigue metiendo eso ahí. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Aquí, por favor. También. ¿Chat? A ver, pues sigues acá, ¿no? Por favor. Bueno, yo no conocía los otros libros, ¿podrías dar un contexto del Tanaj y el Zohar? Ah, claro, digo, el Tanaj como tal es la Biblia hebrea. Nos preguntan sobre el Tanaj y la Biblia hebrea. Ah, ok. ¿Puedes explicar un poco así? Sí, claro, sí, también es lo mismo, ¿no? Sí, se le conoce Tanaj a lo que es, bueno, el orden, digamos, si lo vemos de la Biblia, ¿cómo le llaman? Las católicas y cristianas, hicieron un reorden muy raro, la verdad, porque hicieron un acomodo de los libros muy distinto. En este caso, la Biblia hebrea viene desde el Génesis hasta el libro de Crónicas, porque cronológicamente fueron escritos en cierto orden. Entonces, en este caso, digamos, lo que se conoce como Antiguo Testamento, eso sería, digamos, el Tanaj. Se le llama Tanaj porque son las iniciales de Torah, Nevi'im y Ketuvim. O sea, Torah, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, Nevi'im, los profetas, o sea, en este caso Josué, Ezequiel, Isaías, todos ellos, y luego los Ketuvim, los escritos, que serían los libros del exilio, en este caso Daniel, Esdras, Esther, el Cantar de los Cantares. O sea, a fin de cuentas, el Antiguo Testamento, como se le conoce, es el Tanaj. Nada más que se le dice Tanaj por las iniciales de la colección de los libros en que se da, ¿no? Y la Biblia hebrea, a diferencia, les digo, de la cristiana, bueno, obviamente no tiene los evangelios, pero el orden también cambia mucho, ¿no? Porque creo que el último libro de la Biblia cristiana creo que es Malaquías, ¿no? Pero Malaquías está como a la mitad en el Tanaj, ¿me explico? O sea, el orden es muy distinto. Entonces también hay que ver esos detalles para entenderla en ese contexto, ¿no? Pero eso sería en términos prácticos. Ahora, el Zohar, perdón, también me preguntabas. El Zohar es un libro que se escribe más o menos por ahí del año 30-40 de la era común, más o menos, por un rabino que se llama Shimon Bar Yochai. Él lo que hace es escribir justamente toda la parte de la mística judía, es decir, explica este tipo de personajes, el Leviatán, el Sis, el Bemot, un montón de cosas, pero no se enfoca nada más en eso, se enfoca en explicar, de repente habla de ángeles, también habla de demonios, habla de cómo se funciona la naturaleza, cómo Dios interviene directamente en el mundo, porque como tal, como seres humanos, también si se fijan, tenemos mucha energía, o sea, somos, como dicen, seres de luz, pero esa luz cómo la manifestamos a través de 10 aspectos, 10 esferas o 10 puntos de energía que tenemos en el cuerpo. Ese tipo de cosas les explica el Zohar. Que si la comparamos, si fijan, el hinduismo habla de los chakras. Aunque en los chakras son 7, acá son 10.
¿Me explico? Entonces, cuando te metes y le comparas ese tipo de información, vas a decir, bueno, realmente no es una cultura, como les digo, ni africana, ni europea, ni nada, es una cultura asiática, que se conecta con la naturaleza y con el universo. Habla también de estrellas, habla también de planetas, habla de un montón de cosas, porque no está desconectado, digamos, Dios del mundo ni el mundo de Dios. O sea, todo el universo existe para algo. Las estrellas tienen una posición por una razón, ¿me explico? O sea, el hecho de que tengamos 12 constelaciones no es de gratis, es porque corresponden con los 12 hijos de Jacob, ¿me explico? Y todo este tipo de similitudes las tenemos explicadísimas en el Zohar, por ejemplo, ¿no? Y otros libros, pero es uno de los que más tenemos información así como para decir, ahí está y órale, ¿no? ¿Algo más acá? ¿Alguien tiene alguna duda? En el chat, por favor, o aquí también. Que si podrías hablar del golem. Sí, el golem, digo, es un personaje, digamos, real, pero que en este caso surge de algo que se conoce como cábala práctica. Es decir, justamente el conocimiento de cómo se maneja, digamos, el cosmos y la materia, a nivel un poco místico, es que hay un ensayo, una práctica, donde un personaje, un rabino, pues despuésito de la Edad Media, lo que hace es jugar con algunas letras, porque las letras en el judaísmo tienen una energía, ¿no? Tienen una mística, tienen un propósito. Entonces, junta 3 letras, se las pone en la frente a un muñeco de madera, pero de madera de piedra, y le da vida, como un Frankenstein, ¿me explico? Porque juega un poco con ese tema, o sea, como que dice, vamos a ver si funciona, y pues que sí le funciona, ¿no? Y chin, se para. Entonces, tenemos esta leyenda del golem. Golem, como tal, es una palabra que viene del Talmud, que significa vacío. Porque un golem también es una especie como de insulto. O sea, si dicen que eres un golem, es una persona vacía. Me explico, una persona que nomás eres como cuerpo, pero no tienes pues, nada, ¿no? Entonces se le llama golem a esta criatura, que fue, les digo, una especie de experimento, y pues cuando se separó y dijeron, ¿ahora qué hacemos? Pues sí, vamos a ponerle golem, porque pues no tiene un alma, ¿me explico? Nada más se mueve porque reacciona ante energía que se manipula en ese momento. Digo, de alguna manera no es de hechicería, porque no hay que confundirla, pero era un poco este ensayo de este personaje famosísimo que hace el golem y que pone a prueba lo que aprendió, ¿me explico? Y pues le salió. Okay. También preguntan que si el Rab Moisés León fue el autor del Zohar en España medieval. Es buena pregunta, porque aquí se debate en ese tema. La historia nos dice que en este caso lo escribe Shimon Bar Yochai, que se lo transmite a manera de manuscrito de generación en generación y llega, en este caso, a la parte de Sefaradí en España, a las manos del rabino que se llama Nachmanides. Nachmanides o Moshe ben Nachman, él es el que de alguna manera tiene ese manuscrito de mano en mano y se lo da a Moisés de León, Moshe de León. Moshe de León lo que hace es realmente compilar o dar orden a ese manuscrito. Porque para esta época, también para que sepan cómo de repente la historia no la cuentan bien, las primeras imprentas que hubo en Europa fueron hechas por judíos portugueses. Entonces, en este caso, Portugal y España pues, están cerquita, ¿no? Realmente es como ir de aquí a Querétaro, para que se ubique más o menos, no está tan lejos. Entonces, en esa distancia, trajeron una imprenta o consiguieron una imprenta para decir, vamos al Zohar, que tenemos el manuscrito, pasarlo a imprenta. Lo que hace Moisés de León, sí o sí, es imprimirlo. Que tal vez pudo haber agregarle cosas o meterle cosas, puede ser. Muchos dicen, no, a lo mejor lo escribió él completo y se atribuyó la autoría a Shimon Bar Yochai 2000 años antes, ¿no? Es una discusión que se tiene ahí, pero parece que sí fue más bien la transmisión de mano en mano, pero Moisés de León sería el que vino a dar la forma de imprenta y a los capítulos como los conocemos, porque el Zohar original realmente son 3 libros. Les digo, la versión traducida es de 26 tomos, porque hay que traducirlo y explicarlo, porque está en arameo, un arameo muy concreto, ¿no? Así, pum, te sale con términos, así que se supone que ya sabes qué es. Entonces, las versiones actualmente, pues lo que han hecho es tratar de explicar la época, el contexto y lo que quiso decir en realidad con todo lo que está ahí. Y por eso se hizo una obra tan extensa. Pero sí, esa sería, digamos, un poco la discusión que hay de Moisés de León. Ok, te preguntan, dicen que en Cozumel se cree que hay una especie de seres del bosque llamados aluches. Recién llegué a vivir aquí con mi esposo y ya vimos uno. Parece un Yoda muy flaquito y no excede los 50 centímetros. ¿Hay algún dato acerca de él? Digo, en el Tanaj no, porque pues, si es de Cancún, pues sería una especie endémica de esta región y no habría manera de tener un dato específico sobre eso. Digo, te puedo aportar algo directamente, no sobre los aluches, pero sí, por ejemplo, también en el Zohar y en otras fuentes, porque no es la única, pero es la principal de la Kabbalah, se habla también de duendes, pero no crean que son así chiquitos y con las orejas puntiagudas. Se habla de muchos seres que sí nos parecerían como absurdos que existieran dentro de la cultura judía,
pero que se manejan y son creados por Dios y tienen un propósito, ¿me explico? O sea, no son seres autónomos que se dan así gusto de hacer lo que quieran, también tienen una razón de ser. O sea, y también se explica por qué existen y qué hacen y qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Sobre todo en el libro de Job vienen muchas referencias. Hay muchísimas cosas que por traducción no se entienden. Nombres de ángeles, nombres de demonios, nombres de personajes que están en el libro de Job y que les digo por traducción no es fácil de traducirlos. Por ejemplo, el personaje, el Cis, el que les ponía que era un híbrido como de león con alas, ese maciz. Ese está en los Salmos. Va a decir, ¿cuándo habla de los cis en los Salmos o de un ave en los Salmos? Bueno, está en uno de los Salmos, pero por traducción no se entiende, porque la palabra sí significa movimiento. Entonces se traduce la palabra como que hubo un movimiento. ¿Me explico? Entonces no lo vas a ver. Pero cuando te vas a las fuentes, es que sí significa movimiento, pero resulta que hay 70 posibles traducciones de cada palabra en todo el Tanaj. Esa es una ley. 70 posibles traducciones. Una de esas es la explicación de que es un ave que se servirá en la cena de los justos. ¿Me explico? Entonces se va a perder, por supuesto. Entonces hay que meterse y buscarle. Pero no es así tan fácil. Preguntan si el golem sería un análogo al homúnculo. ¿Al qué? Homúnculo. Híjole, no sé qué es eso. Ahí se la debo. Si los aluches son análogos a los elementales. Ay, quién sabe. Ahí sí no me suena eso. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda aquí? Aquí, por favor, con toda confianza. No se las cobro. Yo. Sí. Yo he escuchado que la palabra alfabeto en sí proviene del hebreo y no del griego, ¿verdad? Ok, sí. Ahí va la historia. Los lingüistas también tienen sus interpretaciones, ¿no? A fin de cuentas, dicen que el arameo es la lengua madre de casi todas las lenguas. Puede ser, pero yo te diría que es el hebreo. Vamos a manejarlo desde la perspectiva judía. Está el hebreo, que se llama Aleph Bet, porque son las primeras dos letras, ¿no? Aleph Bet. Cuando hay un cambio al arameo, porque el hebreo y el arameo son casi iguales, es como el español y el portugués. Mismo alfabeto, mismas raíces, nomás cambia pronunciación y algunas cosas. Se sigue llamando Aleph Bet, porque tiene las mismas letras. Después del arameo, históricamente pasa un tiempo, vamos a resumirlo porque hay muchos matices en el camino, pero acaba terminando o surgiendo el fenicio. El fenicio o cananeo, estamos en Canaán, surge un alfabeto que es parecido, en el término de que se llama igual, pero ya se ve diferente. Ese alfabeto fenicio es el que le da origen al alfabeto griego. ¿Por qué? Porque los fenicios, como eran navegantes y comerciantes, se movieron por todo el Mediterráneo. De hecho, andaban ahora sí que desde España hasta Grecia, Creta y todo el norte de África comerciando. Y casualmente cuando llegan con los griegos dicen, oye, estos cuates no saben escribir, vamos a enseñarles. Entonces les enseñaron el Aleph Bet fenicio. Entonces los griegos, como dijeron, bueno, a mí no vas a enseñar nada, yo te voy a hacer mi versión propia del Aleph Bet. Entonces ellos dijeron, la Aleph la voy a llamar alfa, la Bet beta, la Gimel gamma, la Dalet delta, y así te sigues, ¿no? Por eso se llaman los nombres. Entonces de ahí viene que es el alfabeto, porque es alfa y beta, ¿me explico? El nombre. Pero realmente el término pues viene del Aleph Bet, hebreo o arameo, como lo quieras ver. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Cuántos, perdón? ¿Cuáles serían los 10 elementos de energía? Preguntan que cuáles serían los 10 elementos de energía que hablaba hace ratito. Tiene nombres en hebreo, pero la traducción rápida sería corona, porque está arriba, sería conocimiento, entendimiento, bondad, fuerza, esplendor, eternidad, ¿cómo se dice? Base, y luego sería reinado. Eso sería en español los nombres. Son total 10. Digo, precisamente como sé que es luego a veces difícil, me quise poner aquí en el caso del libro un mapa donde pongo todos, porque se van recurriendo o explicando cosas que tienen que ver con cada uno. Pero sé que vienen los nombres. Sí, es un tema un poco largo. De hecho, se dan clases aquí a veces de Kabbalah. Si quieren preguntar sobre ese tema, aquí las clases que dan, yo creo que sería muy bueno. Pero si en el caso del libro, pues viene aquí un mapa para poder entender ese tema particular. Quería, pues, no puedo compartir pantalla, no sé si se puede habilitar, pero bueno, pues si no tenemos más preguntas, yo creo que este es uno de los tantísimos temas del judaísmo en que surgen más preguntas que respuestas y así debe de ser. Y espero que esto les haya picado un poquito la curiosidad para pues seguir leyendo sobre este tema y precisamente este libro de Daniel
que pues lo pueden conseguir, y yo creo que si este tema les ha interesado, pues ahí van a encontrar muchísima información sumamente interesante sobre esto. Y también, como lo mencionó Daniel, tenemos nuestras clases de Kabbalah desde hace varios años con la doctora Annette Pierre. Todos los domingos a las 12 del día, siguen siendo por Zoom, pero pues esperemos que pronto podamos hacerlo ya en el salón de la sinagoga. Mientras pues está perfecto que lo sigan por Zoom. Y miren, les quería yo enseñar aquí, no sé si se alcanza a ver, los dos otros libros que tiene Daniel, que también espero nos dejes, y si no ya luego nos ponemos de acuerdo, pero son temas de la mística judía desde un estudio bastante serio que ha realizado Daniel pues desde hace muchísimo tiempo. Y por otro lado, La Pendolica, que es su sitio en el que van a poder encontrar muchas referencias a la cultura sefaradí en el mundo. Entonces yo les recomiendo que entren a ver estos sitios o que busquen los libros. Y también les quería hacer algunos anuncios de nuestras actividades. Tenemos bailes israelíes que son maravillosos, son danzas circulares que nos enseña la maestra Claudia Lasky el primer jueves de cada mes a las 7:30 de la noche en la sinagoga. Estos son presencial. La verdad es que somos poquitos y nos podemos ampliar en nuestro salón bastante, entonces abrimos todas las ventanas y demás, y es riquísimo porque son las músicas del mundo, de las migraciones que llegaron a la tierra de Israel, y entonces bailamos con esa música y con esos pasos. Por otro lado, tenemos también las entrevistas que se llaman de inmigrantes y sus historias, en las que estamos entrevistando gente de 90 años, de 87 años, de 95 años, gente muy grande, con muchísimas historias que compartir y con muchísimas fotografías increíbles. Entonces es un lunes sí y un lunes no. La próxima es el 7 de marzo, siempre es a las 7 de la noche, y todas las más de 40 que ya tenemos están en nuestro canal de YouTube, que aquí lo pueden ver, Sinagoga Histórica Justo Sierra. Por otro lado, las visitas al barrio de los inmigrantes judíos, que incluyen también otra sinagoga, es el segundo domingo de cada mes. Y aquí está el anuncio de nuestra próxima visita. Cada mes, el último domingo, estamos con una sorpresa para todos ustedes, que cada último domingo de cada mes hay una visita guiada por las calles de la ciudad, diferente, pero con temática judía. Y en este caso vamos a tener una visita dramatizada. Entonces va a ser algo muy padre, no se la vayan a perder, de veras, es este domingo a las 10 de la mañana, la cita es en la Sinagoga Histórica en Justo Sierra 71, y ahí pues nos vamos a dejar llevar por una sorpresa, por un personaje del pasado que nos va a contar muchísimas historias. Entonces, bueno, aquí les dejo esto en la pantalla por si alguien quiere. También en nuestro Facebook aparece siempre todo, Sinagoga Histórica Justo Sierra. Si nos mandan un mail, sinagoga justo sierra, el 2 es una perdón, también nos pueden pedir información o que les mandemos por mail todo. Y pues no sé si hay alguna otra pregunta por aquí antes de que podamos despedir nuestra actividad. No sé, Daniel, si tú quieres comentar una última idea antes de dar las buenas noches. Bueno, solamente agradecer, por supuesto, la invitación. Digo, siempre es un gusto estar aquí. Y les digo, siempre me toca estar del otro lado, pero bueno, ya no es la primera vez que estoy aquí de este lado, ¿verdad? Pero no lo hago tan seguido. Y pues ojalá sea la primera también de muchas más seguidos de este tipo de pláticas que me encantan. Así es, por supuesto que nos va a dar muchísimo gusto pues volver a tener tu presencia, y pues gracias por esta presentación, que fue una probadita del libro que escribiste y que espero que nuestros invitados se animen a adquirirlo para aprender mucho más de esto. Y pues muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Vania, con la transmisión. Bueno, nos disculpamos por los problemas técnicos que tuvimos, pues porque esta modalidad de hacerlo en presencial y en remoto es la primera vez que lo hacemos. Entonces tuvimos algunos problemitas porque necesitamos
practicarlo más, ensayarlo más. Y bueno, pues esta fue la primera, también espero que de muchas, porque todavía hay gente que no se anima a ir al centro, pero hay gente que ya no quiere verlo en la pantalla. Entonces, pues queremos tratar de quedar bien con todos los mundos. Entonces, una disculpa por eso, que también nos hizo empezar un poquito tarde, que nunca nos había pasado, pero bueno, cada vez lo vamos a hacer mejor y gracias, Vania, por este esfuerzo. Y bueno, pues buenas noches, gracias a todos y nos vemos a la próxima. De aquí en un mes, una otra noche de museos, vamos a ver qué nos inventamos. Buenas noches, gracias a todos.